Cordial saludo. Medidas estadísticas. Son valores representativos de una colección de datos y que resumen en unos pocos valores la información del total de datos. Medidas de centralización. Son las que determinan los valores centrales o medios de la distribución. Tenemos la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Mediana es el valor central de la variable, el valor que divide en dos partes la muestra. Debemos tener en cuenta si es variable discreta o continua. Moda es el valor de la variable que tenga mayor frecuencia absoluta. Es la única medida de centralización que tiene sentido estudiar en una variable cualitativa, pues no precisa la realización de ningún cálculo. Como medidas de dispersión tenemos el rango, que es la diferencia existente entre el valor mayor y el menor de la distribución. Lo notaremos con la R mayúscula. La desviación es la diferencia que se observa entre el valor de la variable y la media aritmética. Lo denotaremos por DI. Desviación media es la media de los valores absolutos de las desviaciones y la denotaremos DM. Varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones y la denotaremos por S mayúscula. Medidas de dispersión. Continuamos con estas medidas de dispersión. La desviación típica, la cuasivarianza, cuasidesviación típica y coeficiente de variación. Como medidas de localización tenemos cuartiles, deciles, percentiles. Algunas medidas de dispersión asociadas están semirrecorrido intercuartílico, recorrido interdecílico y recorrido intercentílico. Y como medida de simetría, al igual que la kurtosis, van a ser medidas de la forma de la distribución. Es frecuente que los valores de una distribución tiendan a ser similares a ambos lados de las medidas de centralización. Cualquier cosa dentro de estas diapositivas se encuentran las fórmulas para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Regresión lineal. Este es un modelo matemático que nos sirve para predecir el efecto de una variable sobre otra, ambas cuantitativas. Una variable es la dependiente, que vendría a ser la del eje Y la otra independiente, que vendría a ser la del eje X. Es muy importante saber diferenciar cuál es la variable dependiente y la independiente para poder tener un diagrama de dispersión más acertado y una estadística más acertada y poder tomar decisiones mucho más acertadas. Esta nos dice cómo es la relación entre las dos variables. El análisis consiste en encontrar la mejor línea recta de esos puntos. Aquí podemos ver un ejemplo de regresión lineal simple, en donde sobre el eje Y encontramos la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes y en el eje X la temperatura. La correcta interpretación de este diagrama de dispersión es que a mayor temperatura es menor la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. También tenemos otro tipo de regresión lineal, que es la múltiple, y esta trata de explicar el comportamiento de Y con más de una variable predictora, usando una función lineal. Alternativas para mejorar el modelo. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos 4 datos de X. El primero sería la cilindrada, el segundo la potencia, el tercero el peso, el cuarto la aceleración. Sumando todos estos datos vamos a encontrar una respuesta que vendría a ser la variable dependiente en el eje de Y. Aquí podemos encontrar la fórmula en donde encontramos el punto de inicio y el punto final de nuestra línea de regresión, en donde para saber cuál es el valor de A necesitamos el promedio de Y, el promedio de X y también necesitamos saber cuál es el valor de B. Para saber cuál es el valor de B necesitamos hacer toda esta fórmula. Para poder desarrollar toda esta fórmula necesitamos hacer un cuadro con todos los datos que tenemos, hacer las multiplicaciones y las sumas necesarias para que al final podamos tener el resultado de B. Algo así como este ejemplo. Ahora podemos ver la fórmula de la correlación. Al final la correlación nos va a dar un resultado. Este resultado nos va a decir qué tan confiable es el resultado de nuestra estadística, si es confiable o no. Entre más se acerque a 1 es porque es más acertada y entre más se acerque a 0 es porque es menos acertada.